La mejor versión de Teresa hasta ahora es la telenovela de 2010, y hoy te traigo el resumen de esta intrigosa historia. Todo comienza cuando Teresa se gradúa de la preparatoria, pues para asegurar su futuro le inventa un sinfín de mentiras a su novio Paulo sobre su origen. No obstante, antes de que pueda siquiera volver a hablar con su novia, se da cuenta de su verdadero origen. Se da cuenta de que le ha visto la cara por 2 años. Mientras tanto, Teresa llega a su casa, que para nada es una mansión, sino más bien vive en una vecindad. Y a diferencia de muchos otros, aunque Teresa no tiene dinero, sí tiene una familia que la quiere, contando además con las personas de la vecindad, como por ejemplo su exnovio Mariano. Al siguiente día, Paulo enfrenta a Teresa para reclamarle sus mentiras y finalmente para terminar con ella. Asimismo, la madre de Paulo, Genoveva, se ensaña con Teresa después de enterarse de sus mentiras, por lo que busca a Aida, una muchacha que siempre estaba enamorada de su hijo, para que lo conquiste y este mismo se olvide de Teresa. Aunque no es un buen día para Teresa, todo mejora cuando uno de sus profesores la busca para ofrecerle una oportunidad inigualable. Ofrece pagarle sus estudios en la mejor universidad de paga. Aurora es la única amiga que Teresa tiene en la escuela y la única que sabe su verdadero origen, quien le ha guardado el secreto todo este tiempo. En tanto esto pasa, su mejor amiga le revela a quien le gusta y no es más ni menos que Mariano. ¡Un clásico! A Teresa le entran los celos, pero no le dice nada sobre su pasado con él. Al contrario, cuando Aurora se entera de que fueron novios, Teresa le explica que no le interesa en lo más mínimo. Esperanza es una vieja amiga de Teresa que se encuentra atrapada en una relación complicada con un hombre casado, y este mismo es el padre de Aida, Rubén. Sin embargo, Esperanza cree en las múltiples excusas de su novio, pensando que solo está con su mujer porque su hija está metida en vicios y no quiere dañarla. Y mientras le dice a sus padres que trabaja en un hospital como enfermera, recibe dinero de Rubén, sumándole que además su hermano menor está enfermo y tienen que pagarle constantemente consultas médicas. Así, ella llega a pedirle al doctor Ledesma que visite a su hermano en su hogar y sobre todo que no la delate delante de sus padres al respecto de su supuesto trabajo en el hospital. Aida ha amarrado a Paulo con el pretexto de fingir ser novios delante de Teresa. En una fiesta donde se encuentran Aurora, Teresa, Paulo y Aida, estos últimos humillan a Teresa frente a todos, exponiendo su origen humilde y burlándose de sus padres. Teresa sale herida y humillada, jurando que se vengará. Rosita, la hermana de Teresa, está a punto de participar en un concurso de gimnasia. Como resultado de las constantes humillaciones, Teresa se propone llegar hasta donde tenga que llegar con tal de salir de la pobreza. Así que toma la tarjeta del profesor Arturo de la Barrera y con su vestido más bonito decide hacerle una visita. Refugio, la madre de Teresa, al verla así piensa lo peor y preocupada busca a Mariano para que detenga a su hija de arruinar su vida con una mala decisión. Mariano rápidamente va por Teresa, donde esta última no ha dejado una buena impresión para Luisa, la hermana de Arturo, y todo empeora cuando Mariano hace un escándalo para sacar a Teresa a la fuerza. Más tarde, Armando, el padre de Teresa, le dice a Refugio que él le ha dado permiso para aceptar la ayuda del profesor. Realmente Arturo solo le pide a Teresa que trabaje para él y tenga el mejor promedio de su clase. No obstante, Refugio sigue pensando lo peor y dudando de las buenas intenciones del profesor, aunque al final deja de importar lo que piense porque Armando toma la última palabra y no le niega esta oportunidad a su hija. Mariano y Teresa reanudan su noviazgo después de años, pero ella no le dice nada a su mejor amiga, quien está cada vez más enamorada de Mariano. En tanto Teresa trabaja con su profesor, este la invita a un evento muy importante, pero el problema es que es el mismo día en que su hermana Rosita competirá y ella prometió verla. Pero Teresa decide finalmente llegar tarde a la competencia. Al llegar a la competencia le dan la noticia de que su hermana ha sufrido un paro cardíaco. Al trasladarla al hospital, Teresa no puede ni siquiera pasar a ver a su hermana antes de morir, quedando destrozada ante esta pérdida. Una vez más comienza a culpar a la pobreza de sus problemas y se decide a no tener más escrúpulos para conseguir todo el dinero que quiere. Durante el funeral de Rosita, Aurora se da cuenta de que Mariano ama a Teresa. Teresa se hace amiga de Luisa días después y le explica a Aurora que se ha dado cuenta de que está enamorada de Mariano, así que ella decide hacerse a un lado, yéndose lejos por un tiempo. Ahora Teresa ha puesto los ojos en su profesor al ver la fortuna que tiene, coqueteando con él sutilmente, por si Mariano nunca sale de la pobreza. Hasta que aparece la exnovia de Arturo, Paloma, quien le llama para pedirle volver a verlo después de haberlo dejado plantado el día de su boda, después de la cruel muerte de sus padres. Arturo le pide que no lo vuelva a buscar. Asegurando un lugar importante en la vida de Arturo, Teresa decide ahuyentar a Paloma, citándola a solas para decirle que se aleje de Arturo porque están esperando un hijo. Paloma queda destrozada y promete no volver a buscarlo.
Luisa le guarda el secreto a Teresa por 5 minutos, ya que Arturo lo descubre todo al hablar con ella, pero en lugar de que se siente enojado, se siente muy halagado por este gesto de Teresa. Aída sigue molestando a Teresa frente a todos porque le tiene mucha envidia y celos de que haya sido la exnovia de Paulo, aunque muchas de las veces ella se humilla sola. Juana es la madrina de Teresa, una viuda que ha decidido no volver a enamorarse ni casarse, aún sintiendo algo por Cuthberto, un mariachi de la vecindad que está completamente enamorado de ella. Refugio mira a Arturo y a Teresa muy agarraditos de las manos, por lo que comienza a sospechar de los coqueteos de su hija, así que al siguiente día le advierte a Arturo que mantenga su distancia con ella. Como consecuencia, Arturo empieza a ser distante con Teresa, a quien le ofende mucho este trato, hasta que se entera de lo que ha hecho su madre y estalla contra ella, convenciéndola de que nada de lo que vio es cierto. Al igual que Mariano, quien siente celos de Arturo, pues piensa que él se quiere aprovechar de su novia. Tiempo más tarde, Paloma busca a Arturo y este mismo decide hablar con ella. Así que Teresa comienza a sentirse amenazada de lo que Paloma le pueda decir a su profesor sobre la última vez que ellas dos hablaron. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Y adelantándose a todo, le escribe una triste carta donde se disculpa con él. Arturo, al enterarse de lo que le dijo a Paloma, le dice a Teresa que está despedida, y esta les hace creer a su mamá y a su novio que fue culpa de ellos, por lo que Mariano decide pedirle a Arturo que le regrese el empleo a su novia, quien acepta después de leer la lastimosa carta de su alumna. Armando tiene una deuda enorme con Gemma por estarle dando dinero a su hija, pero finalmente Mariano es quien nos salva de esta deuda comprándole más tiempo a Armando. Asimismo, Mariano se compromete con Teresa, pero esta acepta, más sin embargo tiene sus reservas, ya que si Mariano no logra salir de la pobreza, entonces ella no se quedará con él. Mariano ha vuelto a la escuela para complacer a su novia y ofrecerle una mejor vida. Paloma mira a Mariano y a Teresa besarse, por lo que al pensar que es la esposa de Arturo, decide buscar a su ex para advertirle, pero al final, al darse cuenta que le han mentido, decide hacerse a un lado. Aída y Mayra comienzan a dudar de la fidelidad de Rubén, pero este mismo las manipula para que caigan en sus mentiras. Pasan 3 años y Teresa sigue junto a Mariano. Aurora ha regresado de su largo viaje, donde no se enamoró de ningún chico y sigue amando a Mariano. Esta mujer está enferma. Esperanza quiere dejar a Rubén, pero este la convence con la mentira de que Mayra tiene cáncer. Aída sigue con Paulo, pero por más que lo intenta, este no la ama. Sigue enamorado del recuerdo de Teresa, y más aún al tenerla cerca e ilusionarse con ella esporádicamente. Rubén quiere que Paulo y Aída se comprometan. Genoveva sigue manipulando a su hijo con la ayuda de Aída para que lleguen al altar. Esta última está involucrada en negocios sucios con Rubén, pues siempre lo ha amado y quiere empezar un amorío con él, aún siendo la mejor amiga de Mayra, la esposa de Rubén. Arturo, sin saber que Teresa está comprometida con Mariano o siquiera saber que tiene novio, empieza a enamorarse de Teresa. Teresa quiere que Mariano salga de la pobreza y al estar ya por graduarse de la carrera de medicina, ella espera que Mariano se relacione con personas bien posicionadas para llegar a tener el estilo de vida al que ella aspira. El día de la graduación de Mariano, Teresa se encuentra con que las personas a las que ha invitado son solo sus amigos, personas de la vecindad y algunos doctores, por lo que piensa que nunca saldrá de la pobreza y decide humillarlo y dejarlo ese mismo día, arruinando así el día de su graduación y la fiesta que preparó. Refugio, al ver el comportamiento de su hija, discute con ella y termina todo en una bofetada. Así, Teresa busca a Arturo para pedirle asilo. Después, Teresa habla con Mariano y le deja claro que se buscará algo mejor. Refugio se altera cuando Teresa llega por sus maletas para irse a vivir a la casa de su profesor, así que la trasladan al hospital para internarla. Teresa no sabe lo que ha pasado con su madre mientras está en casa de Arturo. Este último le propone irse de viajes de negocios, pero tienen que ser cancelados por causa de la madre de Teresa. Ella va a ver a su madre, pero le deja claro que jamás regresará a la vecindad. Héctor, el padre de Aurora, se enamora de Juana, quien al no decidirse entre él y Cuthberto, ilusiona a ambos. Y es que la madre de Aurora los abandonó hace muchísimos años, pero Juana, convencida por Teresa, comienza un noviazgo con Héctor. Estando en la casa de Arturo, Teresa se hace novia de este mismo y se lleva a su madrina Juana para que haga de chaperona. Rápidamente Arturo le propone matrimonio después de hablar con sus padres, y Teresa acepta casarse con Arturo, o más bien con su dinero. Cuando Aurora se entera, empieza a desconfiar de su mejor amiga y se acerca cada vez más a Mariano. Luego de que Teresa se ha comprometido, Aurora le dice de frente que luchará por el amor de Mariano, por lo que Teresa le reclama el ser tan aprovechada. El padrastro de Esperanza descubre el amorío que hay entre ella y Rubén, así que en la primera comunión de su hermano, Rubén asiste para quedar bien con sus suegros, hasta que es visto por la propia Aurora.
por lo que se va de ahí a toda prisa. Aún así, en la fiesta, Aurora no se puede aguantar y le dice a Esperanza que Rubén es casado. Así todos se enteran y la familia de Esperanza la enfrenta y la corren de su hogar. Ella busca a Rubén para pedirle asilo, pero este la sorprende con Genoveva en su departamento. Ella se va de ahí destrozada y sin lugar a dónde ir, quedándose finalmente con Juana. Días más tarde se entera de que está embarazada, así que comienza a trabajar en el hospital donde trabaja el doctor Ledesma y se hacen buenos amigos. Luisa sale de viaje de negocios cuando se reencuentra con Fernando, el amigo de la infancia de su hermano, quienes al tratarse se enamoran, pero Luisa se niega a empezar un romance al saber que Fernando es un mujeriego sin compromiso. Pero durante el viaje, este se decide a comprometerse en una relación con Luisa. Donde nada puede mal ir, sal. Cuando Arturo se entera por medio de una revista de chismes, enloquece y busca a su hermana yéndose de viaje. Teresa, con tal de salir de viaje, en cuanto su madre es dada de alta, alcanza a Arturo, mientras que a Mariano le dice que se irá de viaje solo para pensar las cosas entre ellos, si es que decidirá seguir con Arturo o no. Mariano entonces le espera con ilusión. Teresa, estando allá, se da la gran vida hasta que se encuentra con Paloma, quien está dentro del mismo proyecto que su ex. Aunque Teresa le pide que se salga de ahí, Arturo se niega y Paloma amenaza a Teresa con ser la amante de Arturo. Al regresar, Teresa se va con su madrina y termina con Arturo, quien no le ruega a Teresa como ella quisiera. Mariano se da cuenta de que Teresa en realidad se fue con Arturo de vacaciones y le dice que no lo busque más. Arturo convence a Teresa de que no tiene de qué preocuparse en cuanto a Paloma, siendo que hace unos días se besaron, pero Teresa ya está desesperada por salir de la vecindad y sobre todo está frustrada porque sus planes no han salido como espera. Así que decide darle otra oportunidad y reanudar su compromiso. Aída también está por casarse con Paulo, lo que le tiene muy estresado y presionado, y más al saber que Teresa jamás se fijará en él. Así que esta última, al estar harta de los desplantes de Paulo, le pide a Fito, un vendedor de dulces para adultos, que le venda a Paulo, quien desarrolla una adicción. Teresa le manda a Aída unos documentos falsos de divorcio de Rubén como regalo de bodas para ese mismo día. Aurora está tratando de conquistar a Mariano, pero este aún no olvida a Teresa. Aída y Aurora vuelven a ser amigas y al estar preparando las cosas para la boda de Aída, Teresa le avisa que Paulo está en el hospital, pues ha sufrido de una excesiva ingesta de sustancias ilícitas. Aída llega rápidamente, pero antes de morir, Paulo menciona a Teresa, así que al pensar que ella es la culpable, le avienta ácido en el rostro. Por suerte, Teresa queda bien, pero al llegar a casa, Fito le pide dinero a cambio de su silencio con respecto a la información que le dio sobre Paulo. Aída queda muy mal después de ver el convenio de divorcio de sus padres, pues ella ya sabía de Esperanza, pero decidió guardarle el secreto a su padre, hasta que toma el valor de confesárselo a su madre. Mayra llama a Mariano para que ayude a su hija como médico, por lo cual comienzan una amistad. Asimismo, Mayra no sabe si perdonará a Rubén, pero Aída la convence de que lo perdone por las apariencias y para que Esperanza no pueda usar el dinero de Rubén. Aída se decide a vengarse de Teresa por lo que cree que le hizo a Paulo y piensa usar a Mariano para darle celos, lo cual funciona muy bien, pues cuando Teresa los mira juntos, muere de celos. Paloma ha puesto un representante en el proyecto de Luna Turquesa, llamado Martín, quien inicia una relación con Aurora aun cuando ella ama a Mariano. Mientras que por otro lado, Mariano empieza una relación abierta con Aída, la peor enemiga de Teresa. Esta última busca a Mariano para volverlo a atrapar un día antes de su boda. Finalmente tienen intimidad, pero le advierte que la boda sigue en pie. Mariano le dice que no pueden hacer eso y que tienen que dar la cara, así que acuerdan fugarse el día de la boda. Al siguiente día, Teresa recibe el regalo de Arturo, un carro nuevo, y se olvida de Mariano, dejándolo plantado. Este no se rinde y le alcanza en plena ceremonia. Impide la boda, pero Teresa niega todo lo que un día antes aseguraba y prometía. Abofetea a Mariano y se hace la digna frente a todos. Mariano se decepciona de Teresa y no puede creer lo que ha hecho. Esperanza alcanza a Mariano en la fiesta para impedir que haga otra locura, pero Mayra la encuentra y lo humilla frente a todos, revelando que es la amante de su esposo. Teresa logra irse de luna de miel con Arturo, pero este la cancela por cuestiones de negocios, así que tienen que volver, donde Paloma aprovecha para meter cizaña, diciéndole a Arturo que Teresa y Mariano sí fueron novios, pues Arturo ni siquiera sabía que Teresa tenía novio cuando se conocieron. Además, ella le dice que estuvieron comprometidos. Arturo enfrenta a Teresa y a Mariano, pero este decide no delatarla. Al siguiente día, Teresa busca a su ex, pero son interrumpidos por Aída antes de tener intimidad.
Luego llega Ramón y enfrenta a Teresa, tomando una de sus peinetas para advertirle que si regresa, se le enseñará como prueba de sus infidelidades a Arturo. Arturo, para compensar a Teresa sobre lo sucedido, decide llevarla a vacacionar a Cuernavaca, el mismo lugar donde Teresa tuvo intimidad con su ex. Arturo escucha a Teresa y Aurora hablar sobre lo que pasó en Cuernavaca con Mariano, por lo que enloquece de celos y posesión y busca a Paloma, quien ya se lo había dicho. Ahí mismo se embriaga y tiene intimidad con Paloma. Al siguiente día Arturo le sigue reclamando su relación con Mariano a su esposa, quien le confiesa que sí fueron novios y llegaron a un paso más a su relación. Arturo decide perdonar a su esposa y no le confiesa lo de Paloma. A esta última le pide que deje de buscarlo. Aún así, Paloma, al enterarse de lo que pasó un día antes de la boda, llama a Arturo y le pide verlo. Mientras Arturo está en camino a ver a su amante, Teresa está buscando a Mariano en el hospital. Cuando llega Paloma, ni siquiera se fija para cruzar la calle, pues se muere por destruir el matrimonio de su ex. Pero antes de que pueda llegar, es arrollada por un carro. Es trasladada al hospital donde Arturo se encuentra con Teresa y le pide que confíe en él. Ella visita a Paloma y esta le revela lo que sucedió con Arturo esa noche. Teresa guarda el secreto hasta que Arturo vuelve a pelear con ella sobre Mariano. Este lo niega, pero reconoce su infidelidad frente a Luisa. Teresa ya ha buscado otra opción, Fernando, el novio de Luis, así que va a su departamento para ser consolada. Este se enamora de ella cuando la ve dormir, pero sabe que es una mujer prohibida. Ella finalmente se va a casa de Aurora, quien está más preocupada porque Teresa regrese con Mariano que por lo que pasó con su mejor amiga. Arturo se justifica, pero Teresa no lo perdona pidiéndole el divorcio. Teresa acomoda los hechos a su conveniencia, diciéndole a Mariano que se divorciará de Arturo para estar con él. Este se convence rápidamente hasta que Aurora le dice que en realidad Arturo la engañó. Mariano busca a Teresa y le dice que nunca volverá con ella, sin importar si se divorcia o no. Teresa le dice a Aurora que enfrente a Mariano y le diga lo que siente por él. Mayra ha regresado con Rubén después de advertirle a Esperanza que se aleje de su esposo. De igual forma, Esperanza les hace creer a Mayra y a Aida que su embarazo es de Ledesma, quien se encuentra enamorado de ella. Aurora se arma de valor y le confiesa lo que sentía por él a Mariano, quien le pide una oportunidad, pero ella se niega al estar con Martín. Cuando Martín se entera de esto por Aurora, decide terminar con ella. Arturo se ha cansado de rogarle a Teresa, así que le dice que piense las cosas. O se divorcian o se van de viaje a Europa y se reconcilian. Fernando está cada vez más tentado por Teresa, tanto así que decide terminar con Luisa. Cuando está a punto de hacerlo, llega su madre a conocer a la mujer de la que tanto le ha hablado. Echándose para atrás, Fernando la presenta como su novia. Oriana, la madre de Fernando, queda muy satisfecha de que sea Luisa su futura nuera. Cuando Oriana conoce a Teresa, la desprecia por ser pobre, expresándose fatal de esta misma. Teresa la enfrenta y le deja claro que ella no se deja humillar por nadie, mirándose a los ojos una a la otra con rivalidad. Y básicamente en esto se resume el resto de la telenovela. Por ende, Teresa decide irse a Europa con Arturo y regresar con él. Antes de irse a Europa, Teresa se entera del fraude de Rubén a su esposa. Mientras ella está en Europa, Mariano no quiere formalizar con Aida y esta ya se ha enamorado de Mariano. Aurora sigue sufriendo por Mariano al verlo con Aida. Juana sigue noviando con Héctor y Cuthberto rogándole una oportunidad, que ella se niega a darle porque no puede darle hijos. Teresa convence al cómplice de Rubén de delatarlo con Mayra y Aida. Ellas deciden hacer una auditoría en secreto para cerciorarse. Y por fin Teresa se enamora de su esposo. Aurora se reencuentra con su madre después de tantos años de abandono. La mala noticia es que solo está ahí por dinero, pero ella no lo sabe. Al regresar, Teresa le revela a Rubén que Esperanza está embarazada, quien busca a Esperanza, pero no arregla su situación, por lo que Esperanza no le da otra oportunidad. Oriana compromete a Luisa y a Fernando, así que Teresa se tiene que apurar si quiere el dinero de este último. Mayra y Aida se dan cuenta del fraude de Rubén y lo mandan a arrestar. Teresa, al darse cuenta de las malas intenciones de la madre de Aurora, le advierte a esta misma que solo está por interés. Aunque ella no le cree, más tarde se da cuenta de esto mismo y queda aún más herida por el abandono de su madre. Más tarde, Mayra le otorga el perdón a Rubén por su hija y se va lejos por un tiempo, pues también se ha enterado de que Esperanza está embarazada de Rubén. Arturo comienza a tener problemas de dinero debido a un caso complicado. Fito le roba al padre de Teresa unos documentos importantes, por lo que Arturo pierde el caso, perdiendo muchísimo dinero.
En tanto está lidiando con este problema, su esposa promete apoyarlo a diferencia de Mariano, a quien dejó por no tener dinero. Las cosas se complican cuando una mujer que estaba involucrada en el caso está a punto de dispararle a Arturo y Teresa se interpone. Juana llama a Mariano, quien la traslada al hospital, y se da cuenta de que Teresa se ha enamorado de Arturo, pues fue capaz de dar la vida por él. Si todo sale mal, ella puede morir o quedar paralítica. Aída se muere de celos de que Mariano esté preocupado por Teresa y este termina con ella, así que llena de furia va a la habitación de Teresa, quien está inconsciente, para quitarle el oxígeno y darle la noticia de que quedará paralítica. Al despertar ella se altera muchísimo, pero días más tarde le dan la buena noticia de que pueden operarla para que quede bien. Aurora ha regresado con Martín al ver que Mariano sigue enamorado de Teresa, así que decide casarse con Martín e irse lejos. Teresa sale de la operación sana, pero a Aída no le está yendo nada bien, pues se ha enterado de que su hermano ha nacido. Esperanza y Hernán deciden casarse. Genoveva y Rubén han planeado robarle el hijo a Esperanza una vez que salga del hospital, contratando a Fito para que haga el trabajo sucio. Oriana escucha a Cuthberto y Teresa discutir en el hospital, quien le echa en cara lo que hizo un día antes de su boda. Así que Oriana espera la recuperación de Teresa para revelarle este secreto a Arturo. Cuando llega el momento, Oriana le dice lo que planeaban hacer Mariano y Teresa un día antes de la boda. Este busca a Mariano, pero se encuentra con Ramón, quien le enseña la peineta como prueba. Cuando Arturo enfrenta a Teresa, esta no lo puede convencer con sus mentiras y la corre, pero al final del día decide darle una oportunidad más. Ahora que Arturo está en la quiebra, como prueba lleva a Teresa a la vecindad a vivir. Ella siente que es lo peor que le ha pasado y una gran humillación, pero sabe que es una prueba, así que se queda a su lado a pesar de las burlas de Aída y Oriana. Pero al mismo tiempo trata de convencer a Fernando de que les preste dinero o ayude a su situación. Mariano y Aurora se besan apasionadamente y Martín al verlos termina con Aurora. Ella se enoja con Mariano y se va a Cuernavaca. Cuando Teresa se entera de que Mariano ahora está enamorado de Aurora, va en busca de él a Cuernavaca. Arturo se da cuenta de que Mariano y Teresa están en Cuernavaca y se imagina lo peor. Mientras tanto, Teresa intenta impedir que Mariano y Aurora se hagan novios, pero Mariano le deja claro que ya no siente nada por ella. Aurora se sigue resistiendo a Mariano y decide quedarse lejos de todos. Cuando llega a casa, Teresa es enfrentada por su esposo agresivamente, ya que está ebrio, llegando al punto de querer propasarse con ella, pero alcanza a huir. Huye a casa de Fernando, que es la casa de Luisa, pues él la compró para su futura esposa. Y por su parte, Luisa y Oriana están lejos, debido a que Teresa pagó un sofisticado spa para las dos. De esta forma tendrá el camino libre. Fernando consuela a Teresa y se besan. Al siguiente día, Arturo busca a su esposa en casa de Fernando y se van a vivir al departamento de este mismo. El romance secreto de Fernando y Teresa sigue por días, aún estando Luisa ya de vuelta. Asimismo, Luisa trae consigo a una vieja amiga llamada Lucía, quien trabaja al lado de Arturo. Cuthberto le pone un ultimátum a Juana. Tiene que escoger entre él y Héctor. Fernando no quiere cancelar su compromiso con Luisa y Teresa aprovecha para sacarle dinero. Juana se decide por Cuthberto y termina con Héctor, buscando a Cuthberto en Zacatecas, donde también se encuentra con Aurora y Mariano por causa de un proyecto de trabajo. Ahí Juana le explica lo sucedido a Aurora. Además que deciden casarse en Zacatecas. Teresa va a la boda de su madrina sin Arturo por motivos de trabajo. Teresa intenta reconquistar a Mariano, pero Aurora le deja claro que ya son novios y sobre todo que ya no la considera amiga. Fernando alcanza a Teresa en Zacatecas pidiéndole que deje a Arturo, pero ella le dice que solo si él deja a Luisa. Al regresar, este le pide a Luisa que atrasen la boda. Los problemas siguen con Teresa y Arturo, pues no la perdona por lo que ha hecho. Y sobre todo, Teresa se siente muy celosa de Lucía. El bebé de Esperanza es capturado por Fito, quien se lo entrega a Rubén y a Genoveva. Teresa sigue manipulando y seduciendo a Fernando para que deje a Luisa y quedarse con su dinero. Al ver seguro a Fernando, habla con Arturo y le pide el divorcio definitivo. Mariano, al darse cuenta de los planes de Teresa, intenta advertirle a Luisa lo que está sucediendo, pero ella no le cree nada hasta que comienza a hacer memoria. Fernando entonces rompe con Luisa para estar con Teresa y ella descubre la infidelidad de ambos. Teresa se esconde en la vecindad, Luisa se queda con Aurora y Arturo se embriaga. Porque es lo que un hombre hace. Oriana se entera de lo que hizo su hijo 2 días antes de la boda, por lo que arremete contra él, pero aún así él sigue encaprichado con Teresa. Arturo se entera por Luisa de lo sucedido, por lo que golpea a Fernando para ajustar cuentas.
Cuando Teresa y Fernando se están besando en casa de los padres de Teresa, Armando los mira quedando decepcionado de su hija. Tanto así que al enfrentarla y darse cuenta que todo lo que Refugio siempre dijo era verdad, le da un paro cardíaco, muriendo al instante. Fito comienza a chantajear a Rubén y Genoveva con dinero, y Rubén le pide que acabe con la vida de Mariano. Después del funeral del padre de Teresa, Mariano es arrestado por la supuesta muerte de Fito, ya que al intentar acabar con él, Mariano se defendió y golpeó a Fito prometiendo matarlo. En realidad, Genoveva y Rubén fueron quienes acabaron con Fito, pero Teresa es quien los vio tirar el cuerpo en el desagüe de noche sin siquiera saberlo, pues los estaba siguiendo para saber si eran amantes. Arturo se hace disponible para representar a Mariano como abogado, al igual que Teresa, quien junto con Arturo defiende a su ex, así que al ver los expedientes declara lo que vio hacer a Genoveva y a Rubén. Aida les advierte a Genoveva y Rubén y se rehúsa a creerlo, pero Mariano dentro de la cárcel investiga más y con ayuda de su abogado, Aida y Aurora buscan pruebas en casa de Genoveva, donde encuentran al hijo de Esperanza y manchas de sangre en la alfombra. Rubén busca a Esperanza para llevársela a ella y al bebé a la fuerza, pero solo puede llevarse al bebé de nuevo, escondiéndose con Genoveva de la policía. Teresa se ha apropiado de la casa de Luisa, quien la ha enfrentado con las palabras más sinceras y duras. Estando ya divorciada de Arturo, Teresa se burla de Oriana y le quita sus negocios y propiedades a Fernando, poniéndolas a su nombre legalmente. Oriana está en un pleito legal con su hijo por las propiedades, negocios y bienes, pero cuando se entera de que todo está a nombre de Teresa y Fernando, le dice las palabras más crueles a su madre. Se pone mal de salud y tiene que ser hospitalizada. En tanto Fernando está preocupado por su madre, Teresa es amenazada por Rubén para llevarse más dinero y huir. Hasta que llega Arturo para salvarla y Rubén y Genoveva van a la cárcel, donde Rubén pierde la vida. Por fin Esperanza ha recuperado a su hijo y puede estar tranquila. Mariano por fin ha salido de prisión y Aurora acepta casarse con él. Al llegar al hospital, Teresa se alegra de la situación de Oriana, pues no le ha dejado fácil el camino con Fernando. Teresa le ha dicho a su madre y madrina que Arturo la ha engañado con Lucía para que acepten su relación con Fernando. Pasan los días y la boda está tan cerca. Aunque Refugio y Juana no están tan de acuerdo con la decisión de Teresa de casarse tan pronto, la apoyan, así que se dirigen a su casa. Teresa llama a una revista española muy importante para dar una entrevista, donde frente a su madre y madrina niega su origen, niega a su madre frente a ella. Después humilla a su madrina diciendo que es una criada entrometida. Juana y Refugio se sienten profundamente heridas y salen de ahí decepcionadas. Teresa ha vendido las empresas de Fernando y ha obtenido el dinero en un cheque. Cuando Fernando llega a la entrevista, ella termina con él. Con mucha frialdad le dice que no lo ama y que se ha equivocado. Fernando se rehúsa, pero ella lo corre de su casa. Arturo se va a vivir con Lucía porque ya ni siquiera tiene casa, pero aunque quiere no logra olvidar a Teresa. Teresa busca a Arturo de nuevo para proponerle estar juntos gozando de la fortuna de Fernando. Arturo se da cuenta de que sus palabras de arrepentimiento no son verdaderas y la rechaza. Fernando busca a Oriana para darle la triste noticia de que Teresa se quedó con la mitad de su fortuna y después lo botó, pidiéndole que lo perdone. Teresa no pierde el tiempo y sigue haciendo daño sin descanso. Busca a Aida para darle la noticia de que su padre fue asesinado en el penal, retorciendo más la herida de su peor enemiga. Le da detalles de la muerte de su padre, viéndola desconsolada. Al salir llegan Aurora y Mariano, quienes le reclaman lo que les hizo a Juana y a Refugio, atreviéndose Aurora a pedirle con descaro que se aleje de ellos y de su propia madre y madrina. Luego de esto le dice que no vale nada. Mientras Arturo sale de viaje, tiene un accidente. Unos campesinos lo encuentran y le dan un poco de atención médica. Rápidamente las autoridades contactan a Teresa, quien busca a Arturo de día y de noche sin descanso, hasta encontrarlo y trasladarlo al hospital, rogándole a Mariano que le salve la vida. En tanto Arturo está hospitalizado, Teresa lo único que quiere es que salga adelante, aunque ya no estén juntos, dejando de lado su egoísmo por primera vez. Luisa se encuentra con Fernando y le confiesa estar embarazada. Y aunque Fernando le pide otra oportunidad, ella se niega, dejándole claro que la ha perdido para siempre. Al siguiente día, Teresa se dirige a la vecindad para felicitar a su madrina por su cumpleaños, pero al llegar todos los presentes le dan la espalda. Ella habla con su madre, quien le reprocha el haberla negado, explicándole el dolor que sintió y lo malagradecida que ha sido como hija, pidiéndole finalmente que no la vuelva a visitar.
Teresa busca a su madrina, quien también le reprocha su desplante. Le dice que siempre tuvo su amor y apoyo, pero que nunca valió la pena, pues ella no ama a nadie más que a sí misma. Igual que Refugio, le pide que no la vuelva a ver o siquiera hablarle. Ella sale de ahí humillada, pues no solo su madrina y su mamá la rechazaron, sino que todos sus amigos y conocidos. Arturo se ha recuperado y Teresa se siente aliviada. Aída busca a su enemiga número 1 para decirle que se irá lejos, que cambiará y dejará atrás la rivalidad y el rencor entre ambas. La boda de Aurora y Mariano es la más esperada por todos, y detrás de todos los presentes, Teresa es testigo del amor entre estos dos, viendo cómo es que ahora lo ha perdido todo y no le queda nada. Aída hace las paces con Esperanza y comienza a acercarse a su hermano antes de irse. Teresa, después de todo, se arrepiente. Le regresa todo su dinero a Fernando, pero este le dice que ya es demasiado tarde. De igual forma, Teresa vuelve a pedirle perdón a su madre, pero ella sigue esperando que lo demuestre con hechos. Luego entrega todo el dinero que le queda a la fundación que alguna vez odió tanto. Le da la noticia a Arturo que ha dejado todo su dinero para que regresen, pero él se niega hasta que ella asuma las consecuencias de sus malas decisiones. Vuelve a buscar a su madrina, pero ella tampoco la perdona, reclamándole por fin sus múltiples engaños, manipulaciones y desplantes, la forma en que la usaba, diciéndole que su cariño ya lo ha perdido para siempre. Al final del día llega a su casa destrozada con la única salida que le queda, comenzar de nuevo. Y en ese momento lo que tanto anhela, Arturo se presenta ante ella para abrazarla y perdonarla después de todo el mal. Así termina la historia de Teresa. ¿Qué opinan de esta telenovela? Déjenmelo acá en los comentarios. Como ya saben, tengo una versión extendida donde hago algunas observaciones sobre la trama y los personajes, así que pueden echarle un vistazo si les interesa. Les pido que me regalen un like si les gustó este resumen y si se suscriben me ayudan a traer más contenido de Teresa al canal. Nos vemos en el próximo video.